Entonces me gustaría también agradecer a ambas organizaciones que convoquéis este tipo de jornadas donde estáis dando difusión a lo que es nuestra disciplina, que es la gestión de proyectos, y hagáis ver el valor que tiene no solo para las empresas, sino también a nivel personal, el hacer uso de una gestión de proyectos, digamos, en cierto modo procedimentada. Entonces, muchas gracias a ambos. Y por otro lado, me gustaría agradecer también, por supuesto, a todos los asistentes, tanto a vosotros que estáis aquí hoy, de modo presencial, como a todos aquellos que nos estáis siguiendo de manera online. En este formato híbrido, que es el primero en el que participo, y de hecho yo creo que va a ser el formato que es el que va a triunfar a partir de ahora, porque llevamos, yo personalmente sigo trabajando en casa, llevo desde marzo del 2020 hablando con mi portátil todos los días en mi trabajo, y la verdad es que se agradece el volver a poder tener la oportunidad de tener la oportunidad de compartir conocimiento cara a cara. Y también la ventaja del modelo híbrido es el tener la oportunidad también, para todos aquellos que no os habéis podido desplazar hasta Logroño hoy, pues poder también participar de este tipo de eventos. Por lo tanto, también enhorabuena para la organización por haber propuesto este tipo de formato. Entonces, antes de entrar en lo que es el título de la jornada de hoy, que es el proyecto Nace o se hace, que seguramente tendremos la oportunidad de compartir luego impresiones con Omar y conversar al respecto. Mi presentación, me gustaría aprovechar estos minutos que tengo para intentar exponeros el por qué considero que todos somos directores de proyectos. Lo que pasa es que antes de empezar, tengo que haceros una pregunta, porque de hecho una de las principales causas de fallo, de fracaso en los proyectos, es tomar premisas erróneas. Entonces, para evitar tomar una premisa errónea, primero me gustaría preguntaros quiénes de vosotros que estáis aquí consideráis que esto es cierto o no. ¿Podéis levantar la mano? ¿Quiénes consideráis que somos todos directores de proyecto? ¿Podéis levantar la mano? Muchas manos, muchas manos. Bastante más de las previstas. Online entiendo que tendremos una muestra similar. La verdad es que esperaba que las manos que se levantaran fueran mucho menores, pero bueno, no os preocupéis porque no solamente venía a convenceros de esto, donde veo que ya la mayoría estáis convencidos, sino también a compartir mi experiencia profesional para que os valga de cara a los que tenéis un primer acercamiento al mundo de proyectos, veáis que es algo que está accesible a todo el mundo, no es solo algo específico de grandes empresas, como os he mencionado antes. Entonces, una pregunta también, antes de empezar, de los que estáis aquí, ¿cuántos trabajáis en empresas que se puede considerar como pequeña, o una empresa pyme? Vale, sois bastantes también. Fenomenal. Yo mi experiencia profesional, básicamente, como comentaba Ernesto, llevo más de 15 años trabajando en dirección de proyectos, 20 en total, a nivel de lo que es la carrera. Empecé desarrollando software. Los 15 últimos años sí que han sido más relacionados con dirección de proyectos, programas, portfolios y oficinas de proyectos, y he estado trabajando en más de 40 países en 4 continentes. Y mi perfil es de gran empresa. O sea, empecé en una empresa que se llama Sema Group, que ahora es Atos Origin, de ahí pasé a Ericsson, luego pasé a 20, que era parte del grupo Telefónica, luego Telefónica, y ahora estoy trabajando para Microsoft. Entonces yo lo que puedo aportaros es la visión de la gran empresa, que seguramente haya muchos mitos respecto a que la gran empresa somos los privilegiados que tenemos una formación continua especializada y disfrutamos de unos beneficios que no podéis tener en pequeña empresa. Entonces, básicamente iremos sobre la presentación haciendo uso del informe de gestión de los proyectos que han presentado ahora la nueva edición. Yo tengo unos datos de la edición anterior, del año 2020, y en base a alguno de los datos y mi experiencia, pues iremos compartiendo opiniones. Entonces, antes de empezar, como estamos hablando de proyectos, un punto para mí clave es alinear expectativas de qué es un proyecto. Porque seguramente si os preguntara a vosotros, cada uno podríais tener una opinión diferente. Porque de hecho, buscando definiciones, hay muchas definiciones disponibles. Entonces, yo os traigo hoy 2 definiciones. Una, que es la definición que hace el PMI, que es la nueva versión del PMBOK, que es la versión 7, que se ha publicado hace poco, y que de hecho es diferente respecto a las definiciones que había en versiones anteriores. En esta versión 7 han hecho un esfuerzo digamos, luego compartiremos también opiniones al respecto, han hecho un reenfoque de lo que es el PMBOK, y de hecho lo han reducido
las versiones anteriores eran bastante grandes y la definición también la han reducido. Y básicamente, de una manera muy resumida, lo que dicen es que un proyecto es un esfuerzo temporal, eso es muy importante, es algo temporal, tiene una fecha de inicio y una fecha fin, que se lleva a cabo para llevar un producto, un servicio o un resultado único. Y luego os traigo también otra definición para ver otra perspectiva, que es la de Antonio Nieto Rodríguez, que es un conocido de estas jornadas, ha estado en 2 ediciones anteriormente con vosotros, y él, la definición que hace en su libro, el Project Revolution, es más larga de lo que aparece aquí, pero quería traeros 2 líneas, que es un proyecto, es un método de convertir las ideas en realidad, que en algunos otros sitios veréis que se dice que es convertir los sueños en realidad. Y es algo que tiene un propósito. Luego la definición es más amplia, evidentemente menciona, tiene una serie de restricciones, de costes, de tiempos, de calidad, y efectivamente hay otro punto que menciona, que es que los proyectos al final son todos diferentes. O sea, incluso aunque estés haciendo un proyecto de lo mismo, siempre va a haber algo que es diferente. Y eso es lo que hace que sea más complejo, porque al final, si estuvimos haciendo siempre lo mismo, como puede ser una operación, pues al final la sistematizas, la automatizas y se hace algo que con el paso del tiempo pues consigues optimizar. Pero los proyectos, la complejidad que tienen es que al final son siempre diferentes, aunque estés haciendo algo muy parecido. Por eso también os trae la definición de la diferencia entre operaciones y proyectos. Las operaciones, pues, como comentaba, son esfuerzos permanentes comparado con los proyectos, que son esfuerzos temporales, que están marcados por la temporalidad. Y al final las operaciones pues, es algo continuo, repetitivo, y lo que te permite es, en base a la experiencia, optimizar. Y los proyectos, digamos que lo que hacen es la gestión del cambio, implementación de mejoras en las operaciones. Entonces, lo que es más importante es el concepto. La operación es algo permanente y el proyecto tiene un carácter temporal. Entonces, en base a estas opiniones, una de las preguntas que os traía es si consideráis que los proyectos solo se ciñen al ámbito de las grandes empresas, pero como habéis comentado, he visto muchas manos arriba de que efectivamente consideráis que todos somos directores de proyectos. Simplemente quería hacer mención de que efectivamente es así. O sea, al final, a nivel personal, como comentaba Sara al inicio, en el día a día nuestro tenemos proyectos. De hecho, yo considero, de la corriente del Project Economy, que a lo mejor lo habéis escuchado alguna vez, Antonio fue uno de los precursores del concepto. Básicamente considero que nuestra vida es un conjunto de proyectos. Entonces, al final, todos nos hemos ido de vacaciones. El hecho de gestionar tus propias vacaciones, ver dónde vas, cómo vas, dónde te alojas, eso es un proyecto. Otros proyectos es organizar esta jornada, por ejemplo. Esto al final requiere un esfuerzo temporal que tiene una serie de restricciones, como es el tiempo, que la fecha es hoy, y es un proyecto. Y hay muchísimos ejemplos, y de hecho traía como uno de los ejemplos, es una boda. O sea, al final una boda es un proyecto de los más complejos que existen. De hecho es tan complejo que incluso hay un rol, que es el Project Manager, el gestor de proyecto de la boda, que se llama el Wedding Planner, que es un Project Manager que es especialista en bodas, para que veáis la complejidad que tiene hacer la gestión de una boda. Entonces, al final, en el ámbito diario personal nuestro, hay infinidad de proyectos. Estamos de proyecto en proyecto y, por tanto, los proyectos no son algo específicos de las grandes empresas. O sea, aplican a nivel personal y a pequeñas empresas, independientemente del tamaño de la empresa. Entonces, a colación de este tema, traía esta gráfica, que es una de las que aparece en el informe de gestión de proyectos que hizo la APG, la Asociación de Profesionales de Gestión de Proyectos, el año 2020. Entonces, básicamente lo que comentan es que en las empresas, mediana gran empresa, pues hay un 50% de personas formadas en proyectos y en pequeñas empresas solamente un 22%. Y aquí traía un punto, basado en mi experiencia profesional en gran empresa, para intentar desmitificar a lo mejor alguien, como aquí no aparece gran empresa porque el foco era pequeña y mediana, alguien puede pensar, no, en gran empresa el 100% estáis formados. Y para eso os traía una de mis experiencias, que fue la primera. O sea, yo cuando pasé a trabajar como jefe de proyecto en Ericsson, mi primer proyecto del año 2006 fue el lanzamiento de Yoigo, que era el cuarto operador. Entonces ahí había unas restricciones muy claras, que era el tiempo. O sea, la fecha de fin estaba ya definida porque había unos objetivos de lanzar antes de Navidades y esa fecha no se podía mover. Entonces eso estaba ya fijado. Entonces yo, cuando me asignaron al proyecto, evidentemente era un proyecto muy amplio y yo me responsabilizaba de una de las partes del proyecto.
Entonces, mucha gente a lo mejor piensa, bueno, pero tú estuviste ahí formándote cuando te nombraron Project Manager meses, o tuviste acceso a cierto tipo de información privilegiada que te permitió gestionar ese proyecto. Pero no es así, o sea, yo hice el cambio, me admitieron en ese departamento, yo venía de perfiles técnicos y me admitieron en el proyecto de la oficina de proyectos, la PMO, y básicamente me dijeron, oye, pues que este es el primer proyecto tuyo, empieza. Entonces, claro, yo llegué allí, digo, ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde empiezo? Entonces, yo la gran ventaja que tuve es que en la parte del proyecto que me asignaron era en la parte a la que me dedicaba técnicamente antes, con lo cual tenía el conocimiento técnico y funcional muy fuerte en ese área. Entonces, sin tener ningún tipo de formación en proyectos, pues lo primero que hice, oye, pues al final hay una fecha fija que es esta, hay que lanzar antes de Navidad, y yo tengo mucho conocimiento técnico, entonces eso lo que me permitía es, sin hacer gestión de proyectos, la hacía en mi cabeza, porque yo en mi cabeza sabía lo que duraban las cosas, sabía las dependencias entre las actividades, sabía lo que tenía que hacer la gente, incluso había momentos. El proyecto fue muy intenso, estuvimos trabajando largas noches, porque el proyecto, de hecho, cuando lanzamos, no sé si sigue vigente, pero fue un récord mundial de lanzamiento de un operador, y básicamente pues yo me quedaba allí por las noches ayudando a la gente, porque antes eran mis compañeros, yo tenía el conocimiento técnico y les ayudaba a acabar las tareas. Entonces, digamos que no tuve ningún tipo de formación, el proyecto salió, pero yo no me considero que yo estuviera haciendo realmente de Project Manager. O sea, yo lo que estuve haciendo es intentar ayudar a que el proyecto saliera. Evidentemente, siendo un proyecto grande, pues había una estructura y había un responsable de proyecto a nivel end-to-end, y esa persona sí que tenía pues, el control de todas las áreas de lo que es la gestión de un proyecto. Entonces, eso, evidentemente, pues le salvaba mi limitación de que yo lo que me dedicaba es a que el proyecto saliera a la fecha prevista. Entonces, una vez que lanzamos Yoigo, luego pasé a gestionar otro tipo de proyectos con otros operadores. Tuve el lanzamiento de Giptel en Gibraltar, estuve con el lanzamiento de Euskaltel, estuve también en proyectos con Orange, con Vodafone. Y después de esa época, fueron 2 años, pues me salió una oportunidad para irme a trabajar expatriado a Jamaica, en Ericsson. Entonces, por políticas de carrera profesional en Ericsson, cuando llevamos 3 años, pues te tienes que certificar como PMP. Eso sí que es una diferencia respecto a la empresa pequeña, no creo que os obliguen a presentaros al PMP. En mi caso, sí, si quería hacer carrera dentro de la empresa, pues tenía que a los 3 años presentarme al PMP. Entonces yo me acuerdo que llegué a Jamaica y más o menos pues coincidía con la época que tenía que presentarme al PMP, me apunté al PMI y me llegó este libro, PMBOK versión 3, que era un libro enorme, o sea, era de unas dimensiones considerables y de un peso considerable, y yo lo puse allí en la mesa del salón y le iba echando un ojo de vez en cuando. Y claro, abría las páginas y me encontraba diagramas de flujos de cajas como esto, los 44 procesos diferenciados en las 5 diferentes fases: iniciación, plan, control, ejecución y cierre. Y esto era como un laberinto, decía, pero esto. Entonces, yo la ventaja que tenía es que en Ericsson sí que tienes una metodología que estaba basada en PMI, simplificada para que fuera práctica. Entonces, claro, yo cuando leía esto no me sonaba chino del todo, pero yo pensaba, o sea, alguien que no haya tenido nunca la oportunidad de gestionar un proyecto basado en una metodología semejante, o sea, no entiendo cómo pueden entender cómo se gestiona un proyecto, porque al final pues era muchísima caja, muchísimo proceso y era muy complejo de seguir. Sin embargo, una de las ventajas de tener una metodología como base, y no tiene por qué ser la de PMI, el caso de ejemplo de Ericsson. En Ericsson teníamos una metodología que estaba implantada a nivel mundial. Entonces, ¿qué ventaja me ofrecía eso? Pues que yo llegué a Jamaica y el primer día ya era operativo, porque es que en Jamaica y en China y en cualquier país del mundo, en Ericsson, se trabaja exactamente igual. O sea, yo llegué allí, los roles eran los mismos que tenía en España, mis responsabilidades eran las mismas, la documentación, los procesos, todo era exactamente lo mismo. Entonces, es una de las ventajas que te ofrece el tener una metodología como base, que al final es algo que clarifica expectativas de todos los miembros. Si yo hubiera llegado a Jamaica y ellos trabajaran con una metodología diferente, pues ya no es solo el cambio cultural de ir a un país tan diferente como es Jamaica, sino también el aprender de nuevo a cómo se trabaja aquí, que es lo que suele ocurrir cuando cambias de empresa. En cambio, teniendo una metodología de base, pues te permite pues, el que sea tu incorporación pues inmediata. Y eso es una de las ventajas. Y eso es aplicable también a cualquier tipo de empresa. O sea, al final podéis pensar, yo trabajo en una empresa pequeña, no soy una multinacional,
no tengo sedes en otros países, no necesito tener una metodología base. Pero es que incluso a nivel dentro de tu propio equipo de trabajo, de tu empresa, por pequeña que sea, el hecho de tener una forma de trabajar definida clarifica las expectativas, los roles de cada uno, da más visibilidad a tus actividades, da más transparencia respecto a lo que se está haciendo, el estado del proyecto. Entonces es algo que merece la pena. Entonces, una de las metodologías que os quería traer como propuesta para que conocierais y de hecho cualquier duda que tengáis, aquí la Asociación de Profesionales de Gestión de Proyectos es uno de los precursores a nivel de toda España de P&Square. Es una metodología que es abierta y al final, digamos que abierta en el sentido de que incluso tú puedes adoptarla y cambiarla y decir, oye, es mi metodología. O sea, no es algo que tenga un copyright. Y por otro lado es accesible en el sentido de que no es como lo que hemos visto anteriormente, que era una cantidad de flujos interminables que no sabías dónde empezaban ni dónde acababan ni para qué valían, sino que P&Square al final lo que te ofrece es, pues, primero te ofrece plantillas que no ofrecía PMI, y es algo que con la lectura es muy fácil de entender. Con lo cual yo os animo a que investiguéis este tipo de metodologías como P&Square. Que básicamente P&Square viene a través de una iniciativa europea, porque ellos lo comentaba, igual que Ericsson tenía una metodología a nivel mundial, pues la Unión Europea ha pensado lo mismo. Al final, si tenemos una forma de trabajar en toda Europa que sea igual, pues eso va a ayudar a que los proyectos que van a arrancar, a más ahora que están los fondos europeos, pues al final vamos a poder hacer un uso más eficiente y eficaz de los fondos de los que vamos a disponer. Entonces, es uno de los objetivos de esta metodología. Luego, aquí había otro dato, que es también del informe del año 2020, que es el 70% de las organizaciones riojanas no disponen de ningún tipo de estructura concreta que ayude a la gestión de proyectos. Del 30% restante, solo un 5% reconoce el rol de jefe de proyectos y únicamente un 4% de las organizaciones dice disponer de una oficina de gestión de proyectos. Estos datos, yo cuando los vi no me sorprendían. De hecho, podemos empezar por el último. 4% de organizaciones disponen de una PMO. Yo después de Ericsson me movía a trabajar a Telefónica, pero dentro de Twenty. Twenty, no sé si lo conocéis, algunos a lo mejor os pilla ya demasiado jóvenes. A mí me pilló mayor, pero bueno, Twenty fue la red social más exitosa de España, incluso tenía más usuarios que Facebook, el año 2006. Entonces, era una empresa que compró Telefónica y era una red social. Básicamente, yo cuando entré en Telefónica, el objetivo de Telefónica era aprovechar la masa de usuarios que tenía para convertir la empresa en un operador móvil virtual. Entonces, ellos tenían una forma de trabajo tipo startup, modo agile, porque estaban desarrollando un producto que al final era red social, donde no había ningún tipo de compromiso de fecha de lanzamiento. Igual que Facebook lanza una funcionalidad en cualquier momento, no avisa a nadie, nadie sabe si la está lanzando a tiempo, la está lanzando tarde, o si lo que está lanzando es lo que quería o era una cosa diferente. No hay compromisos como hay en otros tipos de proyectos. Entonces, el objetivo por el cual me contrataron es porque estaban empezando la transformación a un operador digital, operador móvil digital, y con el objetivo de expandir las operaciones a Latinoamérica. Entonces, ¿qué ocurría ahí? Pues yo llegué a la empresa y lo primero es que nadie sabía que era un project manager, un jefe de proyecto, porque era una organización de desarrollo de producto, no había muchos product managers, había gente desarrollando, había gente en marketing, pero yo llegué allí y la gente me miraba diciendo, pero ¿y tú qué vas a hacer aquí? ¿Tú para qué estás? Entonces, mi objetivo básicamente era eso, o sea, estábamos transformándonos, estábamos convirtiéndonos en una operadora móvil donde hay una serie de objetivos y restricciones muy fuertes, muy marcadas, como es que hay que lanzar en determinada fecha por objetivos comerciales. Igual que yo había que lanzar antes de Navidad, pues cada una de las operadoras de Twenty en Latinoamérica pues tenía unas restricciones. Entonces, el objetivo mío era el intentar buscar un modelo que funcionara para que nuestros proyectos al final no empezáramos siempre de cero. Es decir, estamos lanzando Twenty en México, ahora vamos a Twenty en Perú y empezamos de cero inventándonos cómo trabajar. Entonces, mi objetivo fue montar una PMO para estandarizar la forma de trabajo y hacer uso de la eficiencia de la experiencia que recogíamos en un proyecto para otro. Entonces, el tema de PMO en empresa pequeña, pues es lógico que vea que hay un 4% de organizaciones que solamente tienen una oficina.
¿Es bueno, es malo? Pues depende. O sea, al final una oficina de gestión de proyectos, el objetivo es ofrecer valor a los clientes. Y por clientes entiendo no solo a los clientes externos, sino a todas las áreas de nuestra empresa, a nuestros compañeros incluso, son todos nuestros clientes. Entonces, al final, una PMO, que sé que tiene mucho contexto y denotación de algo muy burocrático, administrativo, eso también es algo del pasado. O sea, al final una PMO ahora lo que tiene es ofrecer valor y adaptarse y ofrecer los servicios que necesita tu empresa. Con lo cual es al revés. O sea, que la PMO es la que tiene que ofrecer el valor. No la PMO va a hacer de administrador o de, digamos, de monitorizar si la gente está trabajando bien o mal. Y de hecho, al principio pues fue muy difícil en Twenty cuando implementé la PMO, porque la gente no estaba acostumbrada, no sabía este rol para qué valía y mucho menos que era una PMO. Pero con el paso del tiempo, pues fueron viendo que efectivamente este modelo nos permitía ser más eficientes, porque al final estamos reutilizando experiencias y formas de trabajo que nos eran muy útiles para poder lanzar en los diferentes mercados pues con las expectativas que teníamos marcadas por nuestros clientes. Y de hecho, de Twenty luego pues pasamos a ser parte del grupo Telefónica, nos encargamos del desarrollo de la aplicación móvil de todos los mercados, de la primera marca de Telefónica, y posteriormente pasamos a ser bueno, nos incrementaron el alcance y desarrollamos otro tipo de proyectos. Y de hecho este último año, antes de cambiarme a Microsoft, nos han nominado como una de las 4 mejores PMOs de toda Europa, en esta edición del PMO Global Awards, que es un evento mundial de oficinas de proyectos. Respecto al tema del rol de jefe de proyectos, lo que os comentaba, yo cuando entré en Twenty nadie sabía que era un jefe de proyecto. ¿Y esto por qué es? Porque hay ciertas empresas donde, y de hecho es una tendencia que se está ahora planteando en el mercado, lo hablaba con Recursos Humanos Telefónica antes de salir a Microsoft, hay un dilema, que es que si el jefe de proyecto o la gestión de proyectos es un rol o es una skill. Y estamos en un momento que pues hay unas empresas que están yendo por una variante y otras por otras. Y no está muy claro. ¿Por qué digo como una skill? Porque al final, igual que a nivel personal, todos tenemos que gestionar proyectos en nuestro día a día, cada vez más en las empresas hay necesidad de que todos los roles de la empresa gestionen proyectos, no solo los project managers. Se puede hacer una discriminación quizás de, oye, los project managers a lo mejor deberían trabajar en este tipo de proyectos, son más complejos, tienen más stakeholders, y el resto pues en proyectos con menor número de stakeholders. Pero bueno, al final el mercado ahora mismo está en un dilema de esto es una profesión, no es una skill. Para mí es ambos y de hecho en una organización de producto, los product managers, por ejemplo, tienen habilidades de gestión de proyectos. O sea, ellos tienen esa skill y cada vez, incluso a nivel técnico, o sea, el responsable del equipo de desarrolladores tiene también una skill que es de gestión de proyectos. Entonces, al final, el hecho de que solo el 30% de las empresas solo reconozca el rol de jefe de proyectos, pues es algo que tampoco, no es que esté bien, está mal, depende de los proyectos. Depende de los tipos de proyectos, pues tiene más sentido que se considere como un rol específico o que se considere como una skill. Entonces, al final todo depende del tipo de proyecto y cómo aportar valor a ese proyecto. También traía, este es un extracto del informe del Project Management en España de este año, que preparé yo en colaboración con el equipo de PMI Madrid. Hicimos una encuesta a nivel de toda España, siguiendo el ejemplo del informe que habéis hecho en La Rioja, pues nosotros lo expandimos a toda España. Y uno de los puntos que traía es el tema de PMO, si la PMO aporta valor o no. Como veis aquí en los resultados que obtuvimos a nivel de toda España, la conclusión es que las organizaciones que tienen PMO sí que gestionan eficientemente los proyectos en un porcentaje mayor. Igual que la satisfacción también es mayor. Pero esto igual es relativo, o sea, al final depende de la empresa. Depende de la empresa, el tipo de proyectos, depende de la complejidad de los proyectos que haya dentro de esa empresa, de hasta qué punto los proyectos requieren pues poder sistematizarlos para poder replicarlos y aplicar las lecciones aprendidas de uno a otro. O sea, depende de muchos factores. Pero lo que sí que es cierto es que al final la PMO no es solo una organización administrativa, es una organización que aporta valor. Y esos son uno de los temas que os quería comentar para que lo plantearéis también en vuestras empresas. Y respecto al tema de Agile, que os comentaba antes, desarrollo, Twenty es una empresa que tiene una mentalidad de Agile, por lo cual también mucha gente decía, oye, pero el Project Manager, ¿qué hace?
El Project Management y Agile, que es una de las tendencias que está ahora desde hace ya unos años entrando bastante fuerte, no son incompatibles. De hecho, son necesarias. Nosotros al final, después de varios años de trabajo, se llegó a la conclusión en Telefónica de que es que efectivamente hace falta tanto Product Managers, aunque ellos tienen skill de proyectos, como Project Managers, porque al final el conocimiento y el valor que aporta un rol y otro son diferentes y complementarios. Entonces, el tema de Agile no implica que la gestión de proyectos ya no sea necesaria. O sea, de hecho, Agile es una forma de gestionar proyectos. Que hay otro tipo de roles involucrados, es cierto, pero eso no significa que el Project Manager no sea necesario. Entonces, el tema de Agile también es uno de los ejemplos que ahí veo que la empresa pequeña tiene una ventaja competitiva respecto a la grande, porque de hecho ahora las empresas grandes, que lo que están haciendo, están intentando adaptar Agile, y eso lo que implica es trabajos en grupos pequeños empoderados que son responsables de la parte del proyecto que se les encomienda, y ellos tienen la responsabilidad final. Entonces, eso es una ventaja que la empresa pequeña tenéis, porque al final ya, por el hecho de ser pequeñas, tenéis más agilidad, tenéis menos complejidad en la comunicación, y lo que está haciendo la empresa grande es intentar replicar ese modelo. Al final, pues lo que ocurre es que hay muchísimos equipos Agile trabajando, pero son totalmente empoderados y responsables de su trabajo. Y finalmente, para cerrar, las conclusiones que os quería transmitir hoy de estos minutos que he tenido, aunque luego en la sesión podemos compartir, incluso los que estéis aquí podemos luego en el café conversar más sobre ello. Una de las conclusiones, que bueno, ya veo que la mayoría ya estáis convencidos, por lo cual perfecto, es que los proyectos no son específicos de grandes empresas. O sea, la gestión de proyectos no es algo que solamente se debe hacer en una gran empresa, es algo que hacemos a nivel personal, y por tanto también es algo que hacemos en pequeña empresa y en gran empresa, independientemente del tamaño. La segunda conclusión que quería traeros, que está ligado también a la empresa en la que trabajo ahora, es yo como os he comentado, o sea, yo cuando empecé a trabajar de Project Manager, yo no estuve ahí 3 meses formándome a nivel teórico, ni tuve ningún tipo de privilegio. O sea, al final esto fue aprender en día a día. Por lo cual yo lo que os indico es relacionado con el tema de que el 50% y el 22% en pequeña empresa solo están formados en gestión de proyectos. No esperéis que sea la empresa la que os forme. O sea, sed vosotros mismos los que busquéis la forma de aprender. Por ejemplo, Pin Square, que es algo totalmente abierto, muy accesible. Sed vosotros lo que sintáis esa inquietud y busquéis las formas de aprender en día a día. Buscar mentores que os puedan asesorar también sobre las dudas que os puedan surgir en vuestro aprendizaje del día a día, y sobre todo eso, intentar día a día aprender. Y una de las mejores formas de aprender es estando en jornadas como estas, formando parte de asociaciones de gestión de proyectos como PMI o APGP, perdón. Y es algo a nivel personal. Entonces, esa gráfica, ese dato de que solo el 22% de empresas pequeñas tienen formación, eso parte de nosotros mismos. O sea, es independiente del tamaño de la empresa. Yo me formé por mi cuenta. Es cierto que he mencionado que el PMP era obligatorio en mi empresa, Microsoft también es obligatorio para los que no lo tienen. Es la única. O sea, yo aparte de PMP, luego estudié el PMI ACP, PMI RMP, HCM Book, el APM PMO, bueno, muchísimas siglas raras. Todas las han sido en base a mi interés de seguir aprendiendo de día, y me las he pagado yo mismo. O sea, no he esperado que la empresa me ofrezca la formación, yo me la he buscado. ¿Y por qué os pongo a Satya, que es mi gran jefe ahora mismo? Pues es una de las razones por las cuales también cambia a Microsoft, que es la cultura de lo que llama growth mindset, que es la mentalidad de crecimiento. Y es básicamente el aprender día a día, y es la cultura que tenemos ahora en la empresa. Que al final, de hecho, la entrada no te limita, que no tengas una experiencia particular en un cierto aspecto, como el en que estoy trabajando ahora, que es inteligencia artificial, sino lo que se valora es la actitud y el tener la motivación de aprender. O sea, que se vea la capacidad y la actitud para aprender. Y eso es lo que se valora y es lo que valoramos en la empresa. Entonces, esto lo quería ligar a lo que os comentaba. O sea, no liguemos empresa pequeña a falta de formación. O sea, la formación tiene que venir de nosotros mismos,
y ser nosotros los que tengamos esa inquietud y ansia de aprender y conocer cosas nuevas día a día.